Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al Gran Maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al Gran Maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al Gran Maestro. El mismo Dios es testigo. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga rica y abundantemente, querido amigo televidente y hermano que nos ve en esta hora. Ya estamos en el aire, esto es Escuchando al Gran Maestro, voz oficial de los embajadores de Jesucristo, un programa educativo, consejero y educador, un programa dedicado única y exclusivamente a enseñar las verdades que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo trajo a esta tierra para preparar la iglesia que va al cielo con Él. Este es tu programa, Escuchando al Gran Maestro. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos envíe a su santo y bendito Espíritu para que sea Él que tome la dirección de este programa hoy. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos. Padre, pidiéndote en esta hora que tu Espíritu Santo, que es, Dios mío, el Maestro, a quien tú dejaste en esta tierra, en este nuevo pacto, para que Él sea el que tome, Dios mío, el dominio y el control de enseñar todas las cosas, te pedimos que los envíe, Padre. Que sea Él que esté con nosotros, Dios mío, para que Él tome, oh Dios del cielo, Padre, la dirección de este programa. Programa, Dios mío, dedicado solamente a conocer tus verdades, Jesús, porque tú eres el que entregaste tu vida por toda la humanidad. Te pedimos que bendiga esta planta televisiva, que bendiga a sus dueños. Padre, que bendiga a cada hermano, cada hermana, cada amigo que ve este programa. Te pedimos que le des, Señor, el privilegio de que puedan conocer tu nueva ley, la que tú traíste, Jesús, y que costó tu vida allí colgado en un madero. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque ya estamos en el aire, en este tu espacio favorito, escuchando al Gran Maestro. Hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a tratar 10 temas de bastante interés para la iglesia de hoy. La iglesia que se llama cristiana, porque la iglesia hoy se llama cristiana gracias al sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Quiero decirte que el apóstol Pablo fue el apóstol escogido por Jesús para traernos el mensaje a los gentiles. No sé, pero he visto una oposición tremenda en la iglesia de hoy que no leen estos escritos del apóstol Pablo, como que no son del agrado de los pastores. Lo leen muy poco y cuando leen, leen lo que les conviene. No leen, no están leyendo esta cartas paulinas y todos estos escritos de este hombre que fue escogido por Jesús, el último de los apóstoles, dice él, escogido como un abortivo. ¿Para qué? Para traer este mensaje a esta nueva iglesia. Para usted comprobar que Pablo es el apóstol que Jesús escogió, que es a él que tenemos que escucharlo, usted puede irse allá a lo que es Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, y Primera de Timoteo 2:7. Ahí están donde la palabra certifica que Pablo es nuestro apóstol, que tenemos que escucharlos a él, porque él fue imitador de Jesús, y él dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Para entrar ya en el primer tema,
En el primer video que tenemos, vamos a mostrarle algunas cosas que la iglesia hoy practica, pero que no son del nuevo pacto. Y este nuevo pacto no puede ser mezclado porque ustedes van a ver a continuación el por qué la escritura lo dice. Adelante, señor director, con el primer video. No todo lo que brilla es oro, y no toda iglesia que menciona el nombre de Cristo le pertenece realmente. Jesús lo advirtió con firmeza: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Hoy, muchas congregaciones se han convertido en centros de espectáculo, negocios disfrazados de espiritualidad, y trincheras donde la verdad bíblica ha sido reemplazada por emociones, tradiciones humanas o manipulación. Pero ¿cómo saber si una iglesia realmente sigue a Cristo o solo lo menciona para tener seguidores? Estas 10 señales, basadas en la palabra de Dios, pueden abrirte los ojos, y quizás revelen que tu iglesia está más lejos de Jesús de lo que parece. Señal 1. Se predica más al pastor que a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Desde el primer momento en que entras a una iglesia donde Cristo ha sido desplazado del centro, algo se siente distinto. Tal vez no lo notes a primera vista, porque todo parece correcto. Hay un pastor carismático, hay música, hay multitudes. Pero al sentarte y escuchar, te das cuenta de que el nombre de Jesús apenas aparece, y cuando lo hace, es solo como excusa para hablar de alguien más, el pastor. El culto gira en torno a la figura humana. Las historias que se cuentan son las del siervo de Dios, sus viajes, sus testimonios, sus logros, sus milagros. Cristo es mencionado como un trampolín para exaltar la vida de ese líder, como si su experiencia personal fuese más importante que la cruz. El púlpito ya no es un altar para proclamar al Cordero inmolado, sino un escenario para magnificar a un hombre. Y el problema no es nuevo. Jesús lo denunció en su tiempo cuando dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas». Mateo capítulo 23, versículo 6. Ese deseo de protagonismo religioso no ha muerto, hoy se viste con trajes modernos, micrófonos y luces LED. Pero el espíritu es el mismo, hombres que quieren ser adorados como si fueran Dios. Cuando se predica más sobre la unción del pastor que sobre la sangre de Cristo, la iglesia pierde su esencia. El evangelio deja de ser el mensaje de salvación y se convierte en una propaganda personal. Las personas ya no son discipuladas en el carácter de Jesús, sino entrenadas para imitar al líder, para hablar como Él, caminar como Él, y defenderlo incluso por encima de la palabra. Y eso es idolatría. Puede que no se arrodillen físicamente ante el pastor, pero sus palabras, su autoridad y sus mandatos se vuelven incuestionables. Si alguien osa cuestionarlo, es acusado de rebelión, de falta de discernimiento o de estar atacando al ungido. ¿Dónde quedó el ejemplo de los cristianos de Berea que escudriñaban cada palabra de Pablo para ver si era conforme a las Escrituras? Hechos capítulo 17, versículo 11. La iglesia que sigue a Cristo no levanta el nombre de un hombre, sino del Salvador. Sus predicaciones están impregnadas de la gracia, la verdad, la cruz, el perdón, la vida eterna. El predicador no necesita ser la estrella del show, porque ya hay una luz suficiente, Jesús. Juan el Bautista lo entendió cuando dijo: «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Juan capítulo 3, versículo 30. ¿Cuántos pastores hoy pueden decir lo mismo? El peligro de exaltar al pastor por encima de Cristo es que toda la fe de la congregación termina dependiendo de él. Si cae, muchos caen con él. Si se aparta, arrastra a otros. Si muere, la obra muere. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo a Jesús, estaban siguiendo al hombre. Por eso Pablo clamó con firmeza: ¿acaso fue Pablo crucificado por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 13. Una iglesia que ama a Cristo debe tener una sola cabeza, Cristo. Y todo lo demás debe girar en torno a Él. El pastor es un siervo, un instrumento, un canal. Pero nunca el centro. Nunca el protagonista. Nunca el Salvador.
El día que tu iglesia comience a girar más en torno a su pastor que a Cristo, ese es el día en que debes abrir los ojos, porque quizás, sin notarlo, dejaste de seguir al verdadero Señor. Y si este tema te removió por dentro, es por algo. No estás solo. Muchos lo están viendo y callan por temor. Pero Cristo está buscando una iglesia que lo honre a Él, no a los hombres. Que lo exalte a Él, no a sus representantes. Y quizás tú seas parte de ese despertar. Porque no hay nada más hermoso que volver al centro, Jesús. Señal 2. No se enseña la Biblia, se manipula. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vivimos en una era donde la Biblia está más disponible que nunca, pero paradójicamente, cada vez se predica menos. Muchas iglesias llenan templos, redes sociales y canales de televisión, pero lo que enseñan poco o nada tiene que ver con el mensaje original de Cristo. Se usan versículos sueltos como ganchos emocionales, como excusas para validar ideas humanas, o como adornos espirituales para justificar cualquier discurso. Eso no es predicar la palabra, eso es manipularla. La manipulación bíblica ocurre cuando se toma un texto fuera de contexto para construir una doctrina conveniente. El problema es que muchos cristianos no conocen la Biblia en profundidad, y se dejan guiar por lo que el pastor dijo. Entonces, cuando alguien tuerce un versículo, ellos no lo notan, pero lo creen. Y así se forman doctrinas peligrosas, idolatrías disfrazadas de fe, y movimientos religiosos que parecen espirituales, pero están vacíos de verdad. Un ejemplo común es el uso de frases como "no toquéis al ungido", sacado de un contexto totalmente diferente para proteger a líderes corruptos o para evitar ser cuestionados. Otro ejemplo es usar "dad", y se os dará para presionar a las personas a entregar dinero, cuando el pasaje original no hablaba de finanzas. Son pequeñas distorsiones, pero repetidas con autoridad, se convierten en herramientas de control. Cuando la Biblia se manipula, el pueblo se debilita. Pierde el discernimiento. Se vuelve dependiente del predicador, porque no tiene las herramientas para juzgar por sí mismo. Así nace una generación de cristianos emocionalmente activos, pero espiritualmente inmaduros. Son creyentes que lloran en el culto, pero no saben defender su fe, que aplauden al predicador, pero no conocen las enseñanzas de Jesús. Jesús reprendió con fuerza a los líderes religiosos de su tiempo por exactamente esto: invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo capítulo 15, versículo 6. Es decir, reemplazaban la verdad bíblica con ideas humanas, reglas inventadas y legalismos que ataban al pueblo. Y esa misma actitud se ha infiltrado hoy en muchas iglesias modernas. La palabra ha sido cambiada por eslóganes, por motivación, por consejos de autoayuda. Pero el Evangelio no es terapia, es poder de Dios. La sana doctrina no siempre es popular. A veces incomoda, confronta, y corta el alma como una espada. Pero también es la única que puede sanar de verdad. La Biblia, cuando se enseña correctamente, transforma vidas. Por eso el enemigo no quiere que se predique. Prefiere que la gente escuche cuentos, promesas emocionales, y frases que suenan bien pero que no tienen base bíblica. Así la iglesia se entretiene, pero no crece. Una iglesia que sigue a Cristo enseña la palabra con fidelidad, sin añadirle ni quitarle nada. Abre la Escritura, la expone verso por verso, y deja que el Espíritu Santo haga su obra. No se enfoca en lo que agrada al oído humano, sino en lo que alimenta el alma. Esa es la diferencia entre una iglesia bíblica y una iglesia manipuladora. Una honra a Dios, la otra manipula a las personas. Cuando veas que en tu iglesia ya no se abren las Escrituras, o que se usan solo como decoración de un mensaje más motivacional que espiritual, levanta una bandera. No permitas que tu fe se alimente de palabras huecas. Busca la verdad. Escudriña. Haz como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11. La verdadera iglesia de Cristo se edifica sobre la roca de su palabra. Todo lo demás es arena. Y tarde o temprano, lo que está sobre arena se derrumba. Pero lo que está sobre la palabra, permanece firme. Porque en tiempos de confusión, solo la verdad nos hará libres. Y esa verdad no viene de hombres, viene de Dios.
Señal 3. El pecado se tolera, no se confronta. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay un silencio que grita más fuerte que cualquier predicación, el silencio de una iglesia que ya no confronta el pecado. En muchos lugares que dicen seguir a Cristo, hablar de santidad se ha vuelto anticuado, y llamar al arrepentimiento se considera ofensivo. La tolerancia ha reemplazado la verdad, y la corrección bíblica ha sido enterrada bajo frases suaves como Dios te ama tal como eres, sin continuar con la parte más importante, pero no quiere dejarte como estás. Una iglesia que no confronta el pecado no está sanando, está infectando. Porque el pecado no corregido se propaga como una enfermedad silenciosa. Al principio parece inofensivo, incluso justificado. Se normaliza. Se integra en la cultura congregacional. Y lo peor, se espiritualiza. Frases como Dios conoce mi corazón o nadie es perfecto se repiten para encubrir lo que Dios quiere transformar. Jesús no murió en la cruz para que sigamos igual. Murió para liberarnos del pecado, no para que convivamos con él en paz. Su mensaje fue claro: vete, y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. No dijo, vete y haz lo que sientas, ni no importa, continúa en tu camino. Cada encuentro con Cristo era una invitación al cambio, al arrepentimiento genuino, al nacimiento de una vida nueva. Hoy, sin embargo, muchas iglesias predican un evangelio light que esquiva temas incómodos como la fornicación, el adulterio, la mentira, el orgullo, la avaricia, la homosexualidad o la falta de perdón. Prefieren hablar de prosperidad, puertas abiertas y bendiciones. Y claro, ¿quién no quiere escuchar que todo le saldrá bien? Pero un evangelio que no confronta el pecado, no salva. Solo entretiene mientras las almas se pierden. Pablo fue radical en esto. A los corintios les escribió con firmeza: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Y luego enumeró una lista clara de prácticas que debían abandonar. No lo hizo para condenar, sino para despertar. Porque amar verdaderamente al prójimo no es aprobar su pecado, sino ayudarle a salir de él. La iglesia que tolera el pecado se vuelve cómplice del enemigo. Puede parecer inclusiva, pero en realidad está excluyendo a las personas de la verdad que puede salvarlas. No hay amor en dejar que alguien camine directo al abismo sin advertirle. El amor verdadero confronta con mansedumbre, pero con claridad. No se calla cuando el alma de alguien está en peligro. Una congregación bíblica no se convierte en tribunal, pero tampoco se convierte en cómplice. No juzga con dureza, pero tampoco justifica el error. Enseña que todos hemos pecado, pero también que en Cristo hay poder para cambiar. Ofrece gracia, pero también verdad. Porque ambas van de la mano, lleno de gracia y de verdad, así vino Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Cuando el pecado no se confronta, se pierde el temor de Dios. Las personas se acostumbran a vivir en doble vida, a cantar en el altar mientras esconden cosas en la sombra. Y llega el día en que el Espíritu Santo se entristece y se va. El culto sigue, la música suena, pero ya no hay fuego. Solo un eco hueco de religiosidad. Por eso, si en tu iglesia no se habla de santidad, si nunca se predica contra el pecado, si todo es permisividad, cuidado. Es señal de alerta. Cristo no vino a hacernos sentir cómodos en el pecado, sino a incomodarnos hasta que lo dejemos. Porque su amor no consiente el pecado, lo redime. Señal 4. Todo gira en torno al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando entras a una iglesia y todo el enfoque parece centrarse en cuánto das, cuánto siembras, cuánto pactas, algo está profundamente mal. El dinero, que en la Biblia debía ser una herramienta para bendecir al necesitado y sostener la obra de Dios, se ha convertido en el centro de muchas predicaciones. En vez de hablar del reino de los cielos, se habla del reino de las finanzas. Y en vez de buscar almas, se buscan inversores espirituales. El evangelio de la prosperidad ha invadido miles de púlpitos. Promete riquezas, autos nuevos,
casas lujosas, y viajes bendecidos a cambio de ofrendas generosas. Y aunque Dios no está en contra de bendecir, jamás enseñó que la fe fuera una transacción financiera. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, Mateo capítulo 6, versículo 19, pero muchos líderes hoy han hecho del Evangelio un negocio lucrativo. Se han inventado pactos económicos que no aparecen en la Biblia. Se imponen siembras proféticas que prometen milagros instantáneos. Se culpa a los pobres de su situación, insinuando que si no prosperan es porque no han sembrado con fe. ¿Dónde quedó la enseñanza de Pablo sobre contentarse con lo que se tiene? ¿Dónde quedó la cruz, el sacrificio, la negación de uno mismo? Todo fue reemplazado por un mensaje que estimula la codicia, no la entrega. Los templos se han convertido en escenarios para campañas millonarias. En lugar de predicar sobre el pecado, la salvación y la vida eterna, se predica sobre cómo activar tu milagro financiero. El tiempo de la predicación muchas veces se acorta, pero el momento de las ofrendas se extiende. Y lo más triste, muchas personas vulnerables son manipuladas emocionalmente para dar más de lo que tienen, creyendo que están tocando el corazón de Dios. Jesús fue muy claro cuando dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo capítulo 6, versículo 24. Pero muchos han tratado de servir a ambos, usando el nombre de Cristo como una marca, como un medio para obtener ganancia deshonesta. Incluso algunos líderes viven en opulencia, mientras sus congregaciones se endeudan esperando un milagro que nunca llega. Cuando una iglesia gira en torno al dinero, pierde su sensibilidad espiritual. Ya no se llora por las almas perdidas, se llora por no haber alcanzado la cuota del mes. Ya no se predica con pasión por el reino, se predica con presión por la recaudación. El altar se convierte en una caja registradora y la fe en una moneda de cambio. Ese no es el Evangelio de Cristo, es una caricatura perversa de lo que debería ser la iglesia. Una iglesia bíblica enseña a dar con generosidad, sí, pero por amor, no por presión. Enseña a confiar en la provisión de Dios, no a manipularlo. Enseña que la mayor riqueza no está en la tierra, sino en los cielos. Pablo decía, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, Filipenses capítulo 4, versículo 11, pero muchos hoy enseñan a estar descontentos hasta alcanzar más. El dinero no es malo en sí mismo. Lo malo es convertirlo en el centro. Lo malo es usar la fe como un mecanismo de enriquecimiento. Lo malo es medir la espiritualidad por el tamaño de la cuenta bancaria. En Cristo, el mayor valor no es el oro ni la plata, sino un corazón quebrantado y humilde delante de Dios. Si ves que en tu iglesia se habla más del dinero que de Jesús, si cada servicio tiene su momento de siembra con música emotiva y promesas de multiplicación, si la mayor enseñanza gira en torno a finanzas y no a santidad, tal vez no estés siguiendo al buen pastor, sino a un mercader religioso. Cristo limpió el templo de los cambistas una vez. Y si fuera necesario, lo haría otra vez. Señal 5. Hay control espiritual, no libertad en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay iglesias donde uno entra buscando a Dios, pero sale con miedo. No miedo reverente, sino miedo humano, miedo a fallar al líder, miedo a hacer preguntas, miedo a pensar diferente. En vez de guiar con amor, imponen control. En vez de pastorear, gobiernan. En vez de promover una relación personal con Cristo, cultivan una dependencia absoluta del sistema religioso. Y así, poco a poco, se reemplaza al Espíritu Santo por la figura del ungido. El control espiritual no siempre es evidente. A veces viene disfrazado de cuidado pastoral. Pero cuando se vuelve normal que te digan qué debes hacer con tu dinero, con tus amistades, con tus redes sociales, con tu manera de vestir o incluso con tu tiempo libre, sin que sea una guía basada en amor y verdad bíblica, sino una orden disfrazada, estás frente a un liderazgo controlador. En esos ambientes, cualquier pensamiento crítico es visto como rebeldía. Cristo vino a hacernos libres, no esclavos de una estructura religiosa. El Evangelio no fue diseñado para oprimir, sino para liberar.
Jesús no formó seguidores robóticos, formó discípulos con criterio, con pasión y con identidad. Les enseñó a amar la verdad, no a temer al liderazgo. Les enseñó a seguir al Espíritu, no a un hombre. Pero muchas iglesias hoy han construido su cimiento sobre la sumisión ciega a una figura pastoral que todo lo ve, todo lo manda y todo lo controla. Cuando alguien dice, si te vas de esta iglesia, te va a ir mal, eso no es cuidado espiritual, eso es manipulación emocional. Cuando se insinúa que fuera de esa congregación no hay salvación, eso no es celo por el reino, eso es sectarismo. Jesús dijo, yo soy el camino, no tu iglesia, no tu denominación, no tu pastor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. El control espiritual suele ir acompañado de intimidación. Te hacen sentir que todo lo que haces debe ser aprobado por la autoridad religiosa. Que si no lo consultas, estás en peligro. Que si piensas diferente, estás en rebelión. Incluso pueden citar textos bíblicos mal aplicados como obedeced a vuestros pastores, Hebreos capítulo 13, versículo 17, pero sin contexto ni equilibrio. Porque la obediencia bíblica nunca es absoluta ni ciega, siempre está sujeta a la verdad de la palabra. Una iglesia saludable guía, pero no obliga. Aconseja, pero no manipula. Exhorta, pero con ternura. Te conecta con Cristo, no te ata a su propia estructura. El Espíritu Santo no actúa con imposición ni con chantaje emocional. Donde Él está, hay libertad, gozo, paz, no temor, no paranoia, no opresión. La libertad que da Cristo no es libertinaje, es responsabilidad madura basada en el amor. El control espiritual también impide el crecimiento. Cuando todo lo decide una sola persona, los demás no maduran. No hay espacio para dones, ni para nuevas voces, ni para el mover genuino del espíritu. Todo se vuelve monólogo, centralización, culto al líder. Y así, la iglesia deja de ser un cuerpo vivo para convertirse en un sistema autoritario que asfixia en lugar de edificar. Muchos creyentes permanecen años en iglesias así, convencidos de que es por respeto, por lealtad, o por temor a perder la bendición. Pero Dios nunca bendecirá lo que se basa en control. Él quiere hijos libres, no esclavos del miedo. Quiere adoradores en espíritu y en verdad, no seguidores programados para obedecer sin discernir. El control espiritual rompe la comunión verdadera, y sustituye a Cristo por el liderazgo humano. Si te sientes oprimido en tu iglesia, si no puedes hablar sin temor, si toda tu vida gira en torno a lo que diga el líder en lugar de lo que diga Dios, detente. Cristo no te llamó a vivir así. Él te llamó a la libertad. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Tu alma vale demasiado como para vivir bajo cadenas disfrazadas de espiritualidad. Señal 6. No hay fruto del espíritu, solo emoción. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hay iglesias donde se salta, se grita, se danza y se cae al suelo, pero donde luego, al salir, reina la envidia, los chismes y la división. Se siente emoción durante el culto, pero no se ve transformación después. Se confunde el mover del espíritu con un show emocional, cuando en realidad la presencia de Dios no se mide por lo que se siente en un momento, sino por el fruto que queda en la vida diaria. Donde hay espíritu, hay cambio. Donde solo hay emoción, hay una fe de domingo. Las emociones no son malas. Dios nos hizo seres emocionales. Jesús mismo lloró, se gozó, se indignó. Pero cuando la vida cristiana se reduce a una experiencia emocional, sin fruto visible del carácter de Cristo, algo está mal. Una iglesia que alimenta emociones sin formar carácter está criando creyentes inmaduros, que viven por lo que sienten y no por lo que entienden de la palabra. Muchos confunden manifestaciones emocionales con el poder de Dios. Creen que porque alguien cae al suelo, llora o grita, automáticamente está siendo transformado. Pero los frutos del Espíritu no se manifiestan en un culto,
se revelan en el carácter. ¿Aman más al prójimo? ¿Son más pacientes con su familia? ¿Controlan su lengua? ¿Son humildes en vez de orgullosos? Ahí es donde se ve si el Espíritu está obrando o no. Jesús fue claro: por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 16. No dijo por su fuego, ni por su danza, ni por su elocuencia. Dijo por sus frutos. Porque los dones impresionan, pero el fruto convence. Los dones pueden ser imitados, pero el fruto requiere transformación. Y esa transformación no ocurre por emoción, sino por comunión con Dios. Una iglesia que solo produce emoción, pero no fruto, es como un árbol lleno de hojas verdes, pero sin fruto para alimentar a nadie. Parece viva, pero está estéril. Su mensaje no transforma, solo entretiene. Su adoración no edifica, solo estimula. Su comunidad no ama, solo actúa. Y así, muchas personas viven años en fuego, pero siguen con el mismo carácter, los mismos vicios ocultos, la misma doble vida. La diferencia entre una iglesia emocional y una iglesia espiritual está en lo que sucede después del culto. ¿Esa emoción se traduce en una vida más rendida a Cristo? ¿Esa lágrima se convierte en perdón? ¿Ese gozo en obediencia? El Espíritu Santo no vino a hacerte sentir bonito, vino a hacerte más como Jesús. Y eso a veces duele, corrige, incomoda, pero siempre transforma. Pablo no decía que el fruto del Espíritu era danzar, ni hablar en lenguas, ni tener visiones. Decía que era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son las evidencias de alguien lleno del Espíritu. Todo lo demás puede ser imitado, fingido, provocado por la música o el ambiente. Pero el fruto es real, y no se puede fabricar. O lo tienes, o no. Por eso, si en tu iglesia hay mucha emoción pero poco fruto, si todos parecen llenos del Espíritu el domingo pero vacíos del el lunes, si hay euforia pero no hay perdón, si hay gritos pero no hay humildad, si hay manos levantadas pero corazones endurecidos, entonces es hora de volver al fundamento. Porque el verdadero evangelio no busca excitar emociones, sino formar discípulos. Cristo no vino a hacernos sentir, vino a hacernos nuevos. La iglesia que sigue a Cristo debe reflejar su carácter, no solo cantar su nombre. Y si el Espíritu está verdaderamente ahí, el fruto será evidente. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay transformación. Señal 7. No se predica el arrepentimiento, solo bendición. Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Uno de los silencios más peligrosos dentro de muchas iglesias hoy no es la falta de música, ni de multitudes, ni de luces, es la ausencia del arrepentimiento. La palabra arrepentíos, que fue la primera que Jesús pronunció al iniciar su ministerio, ha sido borrada del vocabulario de muchos púlpitos modernos. En su lugar, se predica un evangelio cómodo, centrado en las bendiciones, en el éxito, en alcanzar sueños, pero sin llamar a dejar el pecado ni volver al camino de la santidad. La iglesia que solo habla de bendición, pero nunca menciona el arrepentimiento, está vendiendo un evangelio mutilado. Porque no se puede recibir el reino de Dios sin primero dejar atrás el reino del yo. No se puede seguir a Cristo sin dejar lo que nos ata al mundo. La promesa de vida eterna es gloriosa, sí, pero viene después de una cruz, después de un quebranto, después de un cambio de dirección. Cuando en una iglesia todo gira en torno a recibir, reclamar, profetizar y tomar lo que es tuyo, pero nunca se habla de quebrantar el corazón, de pedir perdón, de restaurar lo roto, entonces no se está predicando el evangelio, se está ofreciendo un producto emocional. Y ese producto puede llenar sillas, pero no transforma almas. Porque nadie puede entrar por la puerta estrecha sin antes doblar sus rodillas. El arrepentimiento no es una emoción pasajera. No es llorar un domingo y seguir pecando el lunes. Es un cambio de mentalidad, una vuelta en U, una decisión radical de dejar lo que deshonra a Dios y buscar lo que le agrada. Es mirar al pecado con repulsión, y a Cristo con hambre. Y ese mensaje debe ser predicado con claridad y sin miedo, porque es la base de la verdadera conversión. Pero muchos líderes evitan este mensaje porque no es popular.
Temen perder seguidores, ofender a los nuevos, o parecer muy duros. Prefieren motivar que confrontar, entretener que incomodar. Sin embargo, Jesús nunca tuvo miedo de herir sentimientos si eso significaba salvar almas. Él miraba con amor, pero hablaba con verdad. Por eso, cuando vio al joven rico aferrado a sus riquezas, no le ofreció una palabra dulce, le exigió arrepentimiento. El mensaje de solo bendición crea cristianos egocéntricos, que ven a Dios como un proveedor y no como un padre. Personas que se acercan a Cristo para recibir, no para rendirse. Y cuando no reciben lo que esperan, se alejan. Porque nunca hubo convicción de pecado, ni transformación de corazón, solo expectativas carnales envueltas en espiritualidad. Y eso no es fe, es religión emocional. Una iglesia que sigue a Cristo debe predicar lo mismo que Él predicó. Y su primer mensaje fue claro: arrepentíos. Ese llamado no es anticuado, ni legalista, ni religioso como algunos piensan. Es el principio de toda verdadera fe. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón, no hay salvación. Por eso el diablo odia este mensaje, porque sabe que cuando un corazón se quebranta, el infierno tiembla. El arrepentimiento también es una señal de que el Espíritu Santo está obrando. Donde Él se mueve, las personas no solo sienten emociones, sino que caen de rodillas, lloran por sus pecados, claman por una nueva vida. Esa es la evidencia de un culto ungido, no cuántos gritaron, sino cuántos cambiaron. No cuántos corrieron, sino cuántos fueron restaurados. Si en tu iglesia nunca se predica el arrepentimiento, si todo es palabra de bendición, Dios te dará, lo mejor está por venir, pero jamás se habla de cruz, de quebranto, de negarse a uno mismo, de dejar el pecado, entonces tal vez estás recibiendo solo una parte del mensaje. Y un mensaje incompleto es un mensaje peligroso. Porque Cristo no vino a darte todo lo que quieres. Vino a darte todo lo que necesitas. Y lo primero que necesitas es arrepentirte. Señal 8. Se divide por doctrinas humanas, no por amor a la verdad. Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Una de las señales más tristes de que una iglesia ha dejado de seguir a Cristo es cuando empieza a dividirse no por causa del Evangelio, sino por doctrinas humanas, por reglas creadas por hombres, por tradiciones que no están en la palabra. Se presenta como sana doctrina, pero en realidad es un código religioso lleno de exclusivismo, juicios innecesarios y una superioridad espiritual que no tiene nada que ver con el carácter de Jesús. Estas iglesias no solo se separan del mundo, como enseña la Escritura, sino también del resto del cuerpo de Cristo. Se creen los únicos puros, los únicos que tienen la verdad, los únicos verdaderos hijos de Dios. Todos los demás están equivocados, perdidos o contaminados. Y así, sin notarlo, caen en el mismo pecado de los fariseos, orgullo disfrazado de santidad. Lo más peligroso es que esa división no se presenta de forma violenta. Se disfraza de celo por la verdad, de defensa de la sana doctrina, de discernimiento espiritual. Pero cuando ese celo lleva a despreciar a otros hermanos, a ridiculizar a quienes piensan diferente, o a condenar a quienes no practican los mismos rituales, entonces ya no es celo santo, es arrogancia espiritual. Jesús nunca enseñó a dividir a sus seguidores por reglas humanas. De hecho, reprendió duramente a los que lo hacían. En Mateo capítulo 15, versículo 9, dijo: «Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Y en Juan capítulo 13, versículo 35, fue claro al decir que el verdadero sello de sus discípulos sería el amor, no la doctrina. «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». En muchas iglesias hoy, si no usas cierto tipo de ropa, si no hablas como ellos, si no vienes del mismo grupo doctrinal, eres visto como un extraño o incluso como un apóstata. Y ese ambiente de juicio silencioso va apagando la gracia, la misericordia y la unidad del Espíritu. Se enseñan los pasajes más duros para justificar la exclusión, pero se olvidan de los mandamientos de compasión, humildad y servicio. El apóstol Pablo, un defensor firme de la sana doctrina, también luchó constantemente contra este tipo de divisiones. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, suplicó:
que todos habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Él entendía que la unidad no es uniformidad en todo, pero sí un mismo enfoque, Cristo como centro, la cruz como fundamento y el amor como guía. Una iglesia que se divide por doctrinas humanas pronto se vuelve una secta cerrada. El debate teológico reemplaza al Evangelio, la identidad se basa en ser diferentes en lugar de ser como Cristo, y el crecimiento espiritual se mide por cuántas reglas se cumplen, no por cuán semejante eres al Maestro. Esa iglesia ya no es sal de la tierra, es sal guardada en un frasco hermético, inútil para el mundo. Cuando el amor deja de ser el motor de la verdad se vuelve un arma. En lugar de sanar, hiere. En lugar de liberar, esclaviza. En lugar de unir, separa. Y muchas veces, quienes más conocen la Biblia, son los que menos la viven. Porque no se trata solo de tener la doctrina correcta, sino el espíritu correcto al enseñarla. Y ese espíritu debe ser el de Cristo, humilde, compasivo, lleno de gracia y verdad. Si en tu iglesia ves que se promueve más la diferencia que la unidad, si constantemente se critican otras congregaciones, si se levantan muros en vez de puentes, si se enseña a temer y no a amar, es hora de revisar si realmente se está siguiendo a Cristo o solo a una tradición. Porque Jesús no vino a levantar denominaciones, vino a levantar discípulos. Señal 9. Se oculta a Jesús detrás de eventos, shows y luces. Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En muchas iglesias actuales, el protagonista del culto ya no es Cristo, es el espectáculo. El nombre de Jesús se menciona, sí, pero solo como excusa para lanzar un evento, encender luces, producir una experiencia sensorial. El escenario brilla, la música retumba, el público aplaude. Pero en medio de tanto ruido, lo esencial se ha perdido, la presencia del Salvador ha sido reemplazada por el show. Y lo más trágico es que muchos no lo notan. Cuando Jesús es desplazado del centro del culto, todo lo demás pierde su sentido. El Evangelio deja de ser un mensaje que confronta para convertirse en una función que entretiene. Se planifican campañas como si fueran conciertos, se preparan predicaciones como si fueran conferencias motivacionales, y la adoración se convierte en una presentación musical que busca aplausos, no rendición. Y todo esto ocurre en nombre de la excelencia. Pero Jesús nunca necesitó luces, humo ni pantallas gigantes. Bastaba su voz, su compasión, su verdad. Hablaba desde una barca, desde un monte, desde la arena. Y sin escenografía, los corazones eran quebrantados. ¿Cómo es que ahora se necesita tanto aparato para que la gente sienta a Dios? ¿No será que hemos cambiado al Dios vivo por una experiencia estética que solo impresiona los sentidos? La Iglesia no fue llamada a producir un espectáculo, sino a reflejar a Cristo. Él debe ser el centro de todo, de la adoración, de la predicación, de las decisiones, del mensaje. Pero cuando se prioriza más el talento que la unción, más la producción que la palabra, más el aplauso que la convicción, se está ocultando a Jesús detrás de una fachada. La emoción no siempre es evidencia de presencia, y un culto puede estar lleno de energía, pero vacío de Dios. El peligro es que esta estructura de entretenimiento produce creyentes que dependen de estímulos externos. Si la banda no toca su canción favorita, no adoran. Si las luces no están encendidas, no sienten nada. Si el predicador no tiene carisma, no prestan atención. Su fe se vuelve superficial, porque nunca fue cultivada en lo secreto, sino en lo espectacular. Pero el verdadero encuentro con Cristo no necesita luces, necesita corazones rendidos. Muchos líderes justifican estos métodos diciendo que es para atraer a los jóvenes, o para alcanzar al mundo moderno. Pero el Evangelio nunca necesitó ser actualizado para ser poderoso. La cruz sigue siendo suficiente. La palabra sigue siendo viva. El Espíritu Santo no ha perdido su fuerza. Lo que falta no es tecnología, sino autenticidad. No se trata de eliminar lo visual, sino de no sustituir lo espiritual. Jesús dijo, «Cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Juan capítulo 12, versículo 32. ¿Quién está siendo levantado en tu iglesia? ¿Cristo o el espectáculo?
Porque si Cristo es exaltado, los corazones vendrán quebrantados. Pero si lo que se exalta es el show, solo vendrán los curiosos. Y una iglesia llena de gente curiosa, pero vacía del espíritu, es solo un auditorio decorado con lenguaje cristiano. Lo más triste es que algunos ya no saben cómo adorar sin todo ese entorno. Se ha perdido la capacidad de arrodillarse en silencio, de orar en lo secreto, de buscar a Dios sin micrófono ni escenografía. La iglesia del libro de los Hechos no tenía templos modernos, pero tenía fuego. No tenía pantallas LED, pero tenía poder. Y transformó el mundo sin espectáculo, solo con la verdad y el espíritu. Si tu iglesia necesita un evento cada semana para que la gente asista, si la presencia de Dios se mide por la calidad del sonido, si el enfoque está en el ambiente y no en el mensaje, es hora de preguntarte, ¿a quién estamos siguiendo realmente? Porque el verdadero evangelio no necesita adornos, solo necesita a Jesús. Señal 10. Se busca agradar al mundo, no a Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una de las señales más sutiles pero devastadoras de una iglesia que ha dejado de seguir a Cristo es cuando cambia su mensaje para no incomodar. Ya no se predica lo que dice la Biblia, sino lo que la cultura aprueba. Se adaptan los temas, se suavizan las palabras, se eliminan los pasajes incómodos, todo con tal de no ofender. Y mientras la iglesia busca ser aceptada por el mundo, termina rechazando al Dios que la llamó a ser luz en medio de las tinieblas. El Evangelio nunca fue popular. De hecho, Jesús mismo fue rechazado por decir la verdad. Le amaban cuando multiplicaba panes, pero le crucificaron cuando denunció la hipocresía. Pablo fue encarcelado por predicar a Cristo, no por ser diplomático. Y los primeros cristianos fueron perseguidos, no por ser inclusivos, sino por ser fieles. ¿Cómo es que ahora muchas iglesias piensan que pueden agradar a todos y seguir a Cristo al mismo tiempo? Hoy se escucha un evangelio diluido, donde el pecado ya no es pecado, solo una forma de vivir diferente. Donde la santidad se ve como fanatismo, y el temor de Dios como algo tóxico. Se predica más sobre autoestima que sobre arrepentimiento, más sobre derechos que sobre obediencia, más sobre aceptación que sobre redención. Se ha cambiado la cruz por un mensaje positivo, pero vacío. Una iglesia que busca agradar al mundo se vuelve muda frente al pecado. Se acomoda a las corrientes sociales. Calla ante la inmoralidad. Abre sus puertas a todo, pero no llama a nadie a cambiar. Es como un hospital que recibe enfermos, pero no les ofrece tratamiento. Y lo más grave es que llaman a eso amor, cuando en realidad es indiferencia disfrazada. Porque amar no es aprobar todo, es hablar la verdad con gracia. Jesús fue radical: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 18. Él sabía que ser fiel a Dios trae oposición. Por eso dijo que el camino angosto es el que lleva a la vida. Pero muchos han optado por el camino ancho, ese que no incomoda, que no confronta, que no exige. Y aunque está lleno de gente, no lleva a Dios. Una iglesia que solo busca likes, seguidores y popularidad en redes sociales está construyendo su casa sobre la arena. Puede verse grande, moderna, relevante, pero carece de fundamento. Porque la verdad de Dios no cambia con la moda. La palabra no necesita ser actualizada, necesita ser obedecida. Y una iglesia que se acomoda a cada ideología para evitar críticas, pronto deja de ser iglesia para convertirse en una empresa más del entretenimiento. Muchos líderes justifican esta tendencia diciendo que es para alcanzar a los perdidos, que hay que hablar su lenguaje. Pero Cristo nunca necesitó adoptar el pecado para atraer a los pecadores. Él los amó, pero los llamó al arrepentimiento. Tocó a los leprosos, comió con los publicanos, defendió a la adúltera, pero nunca les dijo que podían seguir igual. Siempre los invitó a una vida nueva. Una iglesia que agrada a Dios será incómoda para el mundo. No porque sea agresiva o condenadora, sino porque brilla con una luz que expone las tinieblas.
Su mensaje será de esperanza, sí, pero también de verdad. De perdón, pero también de justicia. Y en ese balance está el poder del Evangelio. Cuando la iglesia pierde ese equilibrio, pierde su identidad. Si en tu iglesia se evita hablar del pecado, si se busca la aprobación del público más que la dirección del Espíritu, si todo está diseñado para gustar más que para transformar, entonces quizás estás en un lugar que ha cambiado la fidelidad por la fama. Y ese cambio es el principio del fin. Porque el mundo no necesita una iglesia que le aplauda, necesita una iglesia que le hable la verdad. Y esa verdad, aunque duela, es la única que puede salvar. Vivimos en tiempos donde la apariencia de espiritualidad muchas veces oculta una profunda desconexión con el corazón de Cristo. La religión ha adoptado formas modernas, ha aprendido a usar lenguaje bíblico, ha desarrollado estructuras imponentes y técnicas sofisticadas, pero ha olvidado lo más importante: seguir a Jesús. No de palabra, sino de verdad. No con luces, gritos o frases motivadoras, sino con obediencia, humildad y amor genuino. Esta serie de señales no busca acusar, sino despertar. No busca dividir, sino advertir. Porque muchos aún no se han dado cuenta de que están caminando dentro de iglesias donde Cristo ya no es el centro. El problema no son las estructuras, ni la música, ni los medios. El problema es cuando todo eso sustituye al Maestro. Jesús nunca quiso una iglesia llena de seguidores de hombres, sino de discípulos suyos. Personas transformadas desde adentro, no solo emocionadas por fuera. Corazones rendidos, no mentes manipuladas. Iglesias que amen la verdad, aunque duela. Que enseñen la palabra, aunque no sea popular. Que confronten el pecado, aunque se queden vacías. Porque vale más una iglesia con pocos fieles que una multitud entretenida en el error. Cada una de las 10 señales que hemos abordado apunta a un síntoma de una enfermedad más profunda, la pérdida de la centralidad de Cristo. Cuando se habla más del pastor que de Jesús, cuando la Biblia es usada para manipular, cuando se tolera el pecado, cuando el dinero domina el altar, cuando hay control espiritual, cuando todo se vuelve emoción sin fruto, cuando se ignora el arrepentimiento, cuando se divide por doctrinas humanas, cuando se reemplaza a Cristo con el show y cuando se predica solo para agradar al mundo, es evidente que Cristo ya no reina en ese lugar. El Señor no compartirá su gloria con nadie. Si tu iglesia está levantando el nombre de un líder humano, de una denominación, de un sistema o de una doctrina, pero no está levantando el nombre de Jesús por encima de todo, entonces hay un ídolo ocupando su lugar. Y Dios no habita en templos donde se adora a los hombres. Él busca corazones contritos y humillados, no estructuras que aparentan espiritualidad pero niegan su poder. La pregunta que debemos hacernos hoy no es ¿mi iglesia es famosa?, ni tenemos un buen sonido, ni hay muchos eventos. La verdadera pregunta es, ¿se predica a Cristo y su Evangelio con verdad, santidad y amor? Porque si no se predica a Cristo, entonces no importa cuántos asistentes haya, ni cuántos likes en redes, ni cuántas experiencias espirituales se vivan. Sin Jesús en el centro, todo es vano. Y no se trata de ser críticos sin propósito. Se trata de ser discípulos conscientes. Jesús mismo dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24, versículo 4. Él no dijo que el peligro vendría solo de afuera, sino desde adentro. Por eso, una fe madura no se deja llevar por lo que ve, sino por lo que discierne. No acepta todo mensaje que suena bonito, sino que lo filtra a través de la Escritura. El Espíritu Santo no vino para que vivamos bajo control humano, ni para que participemos de espectáculos religiosos vacíos. Él vino para guiarnos a toda verdad. Para glorificar a Cristo. Para producir fruto. Para hacernos santos. Y si lo que estamos viviendo en nuestras iglesias no se parece a eso, entonces algo anda mal. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hay verdad, hay arrepentimiento, hay poder. No podemos seguir justificando el error con frases como nadie es perfecto, o todas las iglesias tienen fallas. Claro que ninguna iglesia es perfecta. Pero una cosa es luchar por seguir a Cristo y otra muy distinta es acostumbrarse a seguir a los hombres. Una cosa es caer y levantarse con humildad, y otra es permanecer en prácticas antibíblicas disfrazadas de tradición o cultura congregacional. Es tiempo de abrir los ojos, de examinar los frutos, de mirar más allá de lo externo.
porque lo que está en juego no es tu membresía, es tu alma. Y seguir a una iglesia que no sigue a Cristo es caminar a ciegas hacia un precipicio espiritual. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y Jesús responderá, nunca os conocí. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Esa advertencia no es para ateos, es para gente religiosa que perdió el rumbo. Cristo no busca iglesias famosas, sino fieles. No busca templos grandes, sino corazones rendidos. No busca agendas llenas de eventos, sino vidas llenas de Él. Y cada persona que despierta, que se atreve a cuestionar lo que ha estado normalizando durante años, que empieza a escudriñar la Biblia con hambre y con temor de Dios, está más cerca de volver a Jesús que 1000 personas atrapadas en la rutina religiosa. No tengas miedo de salir de donde ya no se le honra a Cristo. No tengas miedo de confrontar lo que está mal. No tengas miedo de hacer preguntas. El mismo Espíritu que te salvó, te dará discernimiento. El mismo Dios que te llamó, te sostendrá. Y si al buscar a Cristo de verdad pierdes popularidad, amigos o privilegios, recuerda que Jesús también fue rechazado por los suyos. Pero jamás dejó de ser la verdad. Una iglesia que honra a Cristo no es perfecta, pero es transparente. No es la más atractiva, pero sí la más fiel. En ella se siente la libertad del Espíritu, se respira reverencia, se vive el Evangelio con seriedad y con gozo. No hay espectáculo, pero hay transformación. No hay ídolos, pero hay adoración. Y lo más importante, hay presencia real de Dios. Si después de leer esto has sentido incomodidad, no la ignores. Tal vez es el Espíritu despertándote. No para que critiques, sino para que vuelvas. Para que busques a Cristo más allá de las paredes de tu congregación. Para que pongas tu mirada donde debe estar, en el autor y consumador de la fe. No temas romper estructuras para volver a la esencia. No temas caminar solo por un tiempo si eso significa caminar con Jesús. Lo que Él te ofrece es más valioso que cualquier sistema humano. Y aunque muchos se conformen con religiosidad vacía, tú puedes decidir volver al fuego genuino, a la cruz, al primer amor. La iglesia verdadera es aquella que no solo menciona a Cristo, sino que lo sigue. Que no solo lo proclama, sino que lo obedece. Que no solo lo representa, sino que lo refleja. Y esa iglesia comienza contigo, con tu decisión, con tu despertar. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal y dejar tus comentarios. Cuéntanos, ¿cuántas de estas señales has visto? Que el Señor te continúe bendiciendo. Este es tu espacio favorito de todos los sábados, escuchando al Gran Maestro, un programa consejero, educativo y orientador acerca de la palabra de Dios. Aquí acabamos de ver este video tan interesante. Este video te muestra 10 señales que certifican que una iglesia no sirve a Jesús, que se salió del Evangelio de Cristo, que se apartó de lo que Cristo trajo. Cuando la iglesia se aparta de Jesús, esto trae graves consecuencias, porque aquí está en juego la salvación eterna de los que la siguen. Estas son las razones por las que nosotros siempre te vamos a aconsejar que lea el nuevo pacto, que hay un nuevo pacto. Este nuevo pacto hecho con la sangre de Jesús. Tuvo que venir Jesús mismo. Dios mismo tuvo que venir a traernos este pacto para podernos salvar y librarnos de la muerte y del infierno que existe, que esto está por ahí. Este video, gloria al Señor, te lo hemos presentado con el único y fiel propósito de que tú te autoanalices. Las iglesias hoy han cambiado el evangelio por otra cosa. Muchas se han convertido en una religión nueva. ¿Por qué? Porque han cambiado el evangelio de Jesucristo por las cosas que le convienen, por las cosas que ellos quieren hacer. O sea, han entrado en una etapa de desobediencia a la palabra, al evangelio de Jesús. Este evangelio costó un precio muy alto. Fue la vida del Hijo de Dios, que lo colgaron en un madero. Este evangelio hoy
es un evangelio muy diferente en la mayoría de las iglesias, especialmente en esas megas iglesias que existen en el mundo. El evangelio ha sido distorsionado y nuestro deseo es que todos se vuelvan al Señor. Para continuar con el comentario, tenemos una canción por ahí, señor director, un himno. Póngamelo por ahí para que la gente los escuche, los hermanos los escuchen. Adelante. Dime, Señor, ¿por qué hoy no se ven lo que dijiste, que en este tiempo la gloria sería mayor? Tu pueblo anhela ver las maravillas de Jesús, pero he convertido el evangelio en otra religión, Señor. Ellos son muy pocas las iglesias donde se siente bendición, porque están llenas de pecado, hombres corruptos sin amor. Ayuda a tu pueblo que ya está cansado de escuchar palabras de hombre, quiere ahora ver la gloria de Dios. Ayuda a tu pueblo que ya está cansado de escuchar palabras de hombre, quiere ahora ver la gloria de Dios. Mira, Señor, qué tiempo de dolor para tu pueblo que gime en oración. Cuántos tropiezos, cuántas caídas, cuántos hermanos lloren hoy, porque han convertido el evangelio en otra religión, Señor. Ellas son muy pocas las iglesias que están unidas con amor, porque están llenas de pecado, hombres corruptos sin amor. Ayuda a tu pueblo que ya está cansado de escuchar palabras de hombre, quiere ahora ver. Que Dios continúe bendiciendo a su pueblo amado, pueblo escogido, por el cual fue derramada la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aquí escuchábamos al hermano Estanislao Marino en esta preciosa alabanza, Ayuda a tu pueblo, Señor, donde él advertía hace ya más de 2 décadas que el evangelio se estaba convirtiendo en otra religión. Y hoy nosotros estamos viendo, señores, esta realidad. Hoy, lo que ayer era malo, hoy es bueno para la iglesia. Y Dios no cambia. Jesucristo, en su nuevo pacto, nos explica qué es pecado, por qué nos perdemos y por qué, con qué nos salvamos. Haciendo que alcanzamos la salvación y haciendo que nos perdemos y nos vamos al infierno. Aquí, ustedes, más que nadie, conocen lo que está pasando con la mayoría de las iglesias, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Hoy
la iglesia ha tomado un camino equivocado, un camino errado que contradice las Sagradas Escrituras, cosa que nosotros nos apena. Nos da pena porque sabemos el destino que esta gente tiene, que es el destino del infierno, un lugar hecho para el diablo y sus ángeles, donde la mayoría de todo aquel que se ha apartado del evangelio va a tener como destino final. Dios es precioso y Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso estamos aquí presentando el verdadero evangelio de Jesucristo, como lo dice la Escritura. Este evangelio tiene que ser predicado aunque vaya en contra de nosotros mismos. Tenemos que decir lo que Cristo ordenó que se diga. Jesucristo, hoy se están practicando miles de cosas que Jesucristo no lo estableció, que no están establecidos en este nuevo pacto. Inclusive existen organizaciones, o la gran mayoría, que han tomado parte de la ley de Moisés y la están aplicando a la iglesia. Esto metiendo a la iglesia en maldición, porque está escrito que todo aquel que no cumple, si no en parte cumple la ley de Moisés, está bajo maldición. De esto vino Cristo a libertarnos para que ya nosotros no estuviéramos bajo la ley. Nosotros estamos hoy bajo la gracia de Jesucristo, de la sangre preciosa que se derramó allá en la cruz del Calvario en los primeros años, gloria al Señor, de esta era. Es por esto que este programa se esmera en invitarte, en instruirte, en aconsejarte que lea el nuevo pacto. El nuevo pacto comprende desde el libro de Mateo hasta el libro del Apocalipsis. Ahí está el presente y el futuro de la iglesia. Por esto Satanás se ha valido y ha preparado estos falsos maestros. Gloria al Señor. Estos falsos maestros son los que detienen, gloria al Señor, hasta el que Cristo no haya venido a buscar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de pecado, como decía el hermano Estanislao Marino. Te voy a leer a continuidad estos textos bíblicos que tengo a mano, que dicen así, para la gloria de Dios Padre. Porque se levantarán falsos cristos, en Mateo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Te estás dando cuenta? Ya están entre nosotros esos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, están metidos en las iglesias, diciéndole a la iglesia que haga otra cosa, no lo que Cristo le ha ordenado. En Filipenses capítulo 3, versos 18 al 20 nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Fíjese bien, ya Pablo había advertido aquí en Filipenses 3, 18 al 20, que estos individuos iban a llegar a las iglesias. Ya están en las iglesias. Satanás tiene una cuota metida dentro de la iglesia. ¿Qué está haciendo con esto? Está pervertiendo, ha pervertido el evangelio de Jesucristo. Lo han adulterado. Hoy, lo que era malo ayer, hoy es bueno. También nos dice en Efesios 4, 17 al 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, gloria al Señor, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez a toda clase de impureza. Segundo, 1 Timoteo 6, 3 al 7 nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo o a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira
acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de entendimiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Fíjate bien, el apóstol Pablo, por esto es que es interesante escuchar al apóstol Pablo. Pablo es el apóstol que Jesucristo envió a nosotros, los que no nacimos en Israel. Este apóstol es para nosotros, tenemos que escucharlo. Por eso es que la iglesia está envenenada. Por eso los hermanos de las iglesias se han dejado envenenar. La doctrina está envenenada. Porque un grupo de hombres corruptos han entrado a las iglesias. Hoy la mayoría de esta gente lo que buscan es riqueza y dinero. No les interesa para nada la salvación de las almas de los que están en las iglesias. Nosotros estamos aquí para decirte a ti y decirle a ellos que se arrepientan. Y decirte a ti que si en la iglesia en la que tú estás tiene problemas, tiene que buscar cómo servir a Dios en un lugar donde tú puedas escudriñar estas escrituras, este evangelio de Jesús. Hoy, este tiempo, no es la ley de Moisés, es el evangelio de Cristo. Y lo seguiremos diciendo, aunque esto nos cueste la vida. El evangelio de Jesucristo es el que tiene la verdad y Él es el camino que nos puede llevar a Dios. Ningún hombre que venga pretendiendo y haciendo otra cosa, contradiciendo las escrituras, si tú eres de los que están en una de esas iglesias, salte de ahí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 14 al 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien conformado y unido entre sí, por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate bien, todos los escritos del apóstol Pablo nos llevan a Cristo. Todos los escritos de Pablo, porque él es el apóstol que nos enviaron. Pero a ti te tiene leyendo allá atrás Malaquía. Esas palabras vinieron de Dios, pero ya se cumplieron. Son de Dios y se cumplieron. Hablaron del Mesías y el Mesías llegó ya. Ya tenemos el Mesías aquí. Ya no tenemos que ir a escuchar que el Mesías viene y el Mesías está aquí. Ya tenemos a Cristo con nosotros. El Espíritu Santo nos lo dejó como maestro. Tiene que someterte a este nuevo pacto. Esta palabra le suena extraña a muchos evangélicos. Yo se lo he dicho a muchos que dicen que son cristianos, pero no lo son, porque me doy cuenta cuando les suena extraño que le hablo de un nuevo pacto y ellos no conocen eso, porque no se lo han enseñado. Un plan de Satanás es no enseñarle el nuevo pacto de Cristo. Muchos están engañados, enseñando otra cosa, enseñando prosperidad y enseñando que tiene que hacerte rico, que se haga a buscar esto y aquello. La palabra de Dios dice claramente cómo nosotros obtendremos la salvación y podremos ir con Cristo a la gran cena de las bodas del Cordero. No es buscando beneficios personales. Jesucristo no nos ha enviado a eso. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Jesucristo nunca recolectó nada. Jesucristo simple y llanamente mejor dio. Dice que vio a la multitud con hambre. Y cuando tenían hambre le daba de comer. Ese es el ejemplo que tenemos del maestro. Y no es que no debemos ayudar la obra. Tenemos que ayudarla. Pero eso no es lo prioritario. Lo prioritario es salvar tu alma.
No es que si tú no diezmas, está bajo maldición. Eso es mentira del diablo. Eso se lo inventó Satanás. ¿Para qué? Para que tú te alejes del verdadero evangelio que está en Cristo Jesús. Ya nosotros no estamos bajo la ley. La ley de Moisés era estricta porque era física. Era por obra que el hombre se salvaba. El que hiciera estas cosas vivirá por ella, dice el apóstol. Pero ¿cómo van a conocer la verdad si no lo leen? Si la iglesia no le enseña que hay un nuevo pacto. Los pastores van a tener que darle cuenta a Dios por este daño que han hecho a la iglesia. Por no enseñarle que hay un nuevo pacto, que ya Cristo vino, Cristo murió y resucitó y se fue y se sentó a la diestra del Padre y es nuestro sumo sacerdote. E intercede por nosotros todos los días para que tengamos vida eterna. Es una responsabilidad que tenemos de enseñarle que hay un nuevo pacto, que ya no estamos bajo la ley. No podemos mezclar de allá y de aquí, porque estamos bajo maldición cuando hacemos esto. Eso está escrito. El apóstol Pablo hace hincapié en el libro de Gálatas, también en el libro de Efesios, que no podemos ligar el viejo y el nuevo pacto. El nuevo pacto vino para liberarnos del viejo, que era una maldición para todo el que lo profesaba. Cristo nació bajo el viejo pacto, pero nos liberó de él. Por eso murió y derramó su sangre. La sangre de Cristo aún limpia, salva, sana a todo el que la acepta. Es la sangre de Jesús. Un nuevo pacto fue hecho. Dios envió a su Hijo. Pero ¿qué es lo que han hecho la mayoría de los ministros? Andan detrás de prebenda lo que buscan. Tienen que meterse con Jesús. Esto no se lo digo, no lo estoy criticando, le estoy diciendo lo que dice la Escritura. Porque aquí yo no he puesto una I, yo no lo he puesto aquí. Esto fue lo que Cristo escribió. El Señor lo dejó escrito y inspiró al apóstol Pablo e inspiró a esos escritores que escribieron esas cartas que están ahí y las 13 cartas paulinas. Es importante que el cristiano que se quiere salvar la lea. Si usted no conoce cómo se salva, ¿cómo usted se va a salvar? Usted está perdiendo su tiempo. Usted sabe la gente que hay errado del evangelio, que han muerto, que murieron, y hoy ¿dónde están? No lo busque allá arriba, que es abajo que están. ¿Por qué? Porque no desconocían, no les enseñaron, y esa responsabilidad de esas almas, esos pastores la llevan a cuesta en los hombros. Tenemos que enseñarles que hay un nuevo pacto, que Cristo vino y murió, que en este tiempo no podemos aplicar la ley de Moisés, que basta con la fe en Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que su sangre limpia, nos limpia de todo pecado. Con eso ya tú te salvas, tú no tienes que pagar por eso. Jesucristo no vino a imponernos carga, mejor vino a quitarnos. Hoy la iglesia está llena de carga que la gente no la aguanta. La mayoría de la gente que están en las iglesias están y tienen un pie adentro y uno afuera. Porque lo que le exigen es dinero a la gente. Es su salvación, es su alma que tú tienes, ministro. Tú tienes que buscar la salvación de esas almas. Tú tienes que procurar que ellos se salven, enseñarles cómo es que el hombre llega a Jesús para que se salven. Pero el que llega a Jesús no puede mezclar una cosa con otra. Solo la sangre de Cristo basta para que nos salvemos. ¿Cómo es posible que hoy la mayoría de la gente que están en las iglesias no saben que hay un nuevo pacto, que Cristo murió, que Cristo eliminó la ley, que la ley ya dio, Cristo la dio por cumplida? Cristo la dio por cumplida. Él la cumplió en Cristo. Se cumplió la ley. La ley era buena para ellos, para el grupo que estaban. Ahora Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos que lo tenemos usted y yo. Amarás a Dios con toda tu alma y tu corazón y tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley a lo que nos dijo el maestro.
es importante que los miembros, sí, a usted cristiano que está viendo este programa, váyase a leer las escrituras, estudie desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, que es el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto hecho con Dios, con los hombres, nosotros con Dios y Dios con nosotros. Es el tiempo de que no juguemos con la salvación. Los días son malos y se van a poner peor, porque eso es lo que dice las escrituras. Lo bueno que tiene este nuevo pacto es que conocemos el presente y conocemos el futuro, lo que va a pasar hoy y lo que va a pasar mañana. Fíjate si Dios es bueno, si Jesús fue bueno con nosotros, que no nos dejó stand-by, como en aquellos años que hubo un tiempo, 400 años, que Dios no le habló nada a la iglesia, de aquellos años de la ley. Pero nosotros, el Señor nos dejó todo escrito para que no se nos olvide. Pero hay que enseñárselo a la iglesia, a los nuevos creyentes, a los que están ahí. Ahí hay gente que están haciendo cosas porque ellos creen que con eso se va, porque lo están inspirando a qué, a prepararse aquí para que vivan en la tierra. Y Jesucristo dijo que nosotros vamos a una mansión que se fue a preparar. Nosotros no vamos a heredar esta tierra. Viene una tierra nueva y un cielo nuevo, que ahí seremos herederos. Pero en esta tierra contaminada, no, Señor. Como alega, por ejemplo, alegan los testigos de Jehová, que ellos van a vivir en esta tierra para siempre y que ya Cristo comenzó a reinar en 1914. Fíjese cómo el diablo engaña a la gente. El Señor los reprenda. Creyendo, y hay millones de gente creyendo eso, que Cristo comenzó a reinar en 1914. Donde la Biblia dice claramente que a Cristo, cuando venga, todo ojo lo va a ver, cuando Él venga a establecer el gobierno milenial de 1000 años primero. Y luego de los 1000 años, entonces, es que Cristo viene cielo nuevo y tierra nueva, y estableceremos ya un gobierno eterno y definitivo con Él. Estaremos siempre con Él y no nos separaremos de Él. La gente hoy, sí, los pastores y los maestros de las iglesias tienen que enseñarle que hay un nuevo pacto. Tiene la iglesia entretenida contándole historias antiguas y no le enseñan el nuevo pacto. Dios está muy enojado con los pastores y con esos ministros que lo que están enseñándole, entreteniendo a la iglesia con historietas, y no le enseñan a la iglesia lo que Cristo quiere que aprendan para que se salven. Es un plan que Satanás ha establecido contra la iglesia. Hombres corruptos que han entrado a las iglesias para pervertir este evangelio de Jesucristo. Este evangelio costó un precio muy alto para que 3 o 4 hombres vengan a pervertirlo. No tienen tampoco el poder para hacerlo porque están siendo usados por Satanás. El Señor los reprenda. Pero Dios, en su infinito amor y su misericordia, ha establecido que tenemos que enseñarlo. Y si ellos no lo hacen, nosotros lo estamos haciendo. Es el deber. En Marcos 16:15, Jesús nos lo encomendó. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Pero ¿qué es lo que le estamos enseñando a la iglesia? Historieta, David y Goliat, Esther la reina, Nabucodonosor, y el pacto de Cristo. ¿Para cuándo? Que es ahora mismo, que Cristo viene casi mente. ¿Para cuándo es este pacto? Vamos a ser más serios con lo que estamos haciendo. Que Dios, todo se está notando. Hay ángeles escribanos escribiendo nuestras acciones y lo que estamos enseñando. Así mismo es, como le digo, la palabra de Dios es explícita de lo que tenemos que enseñar. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Suena raro cuando le hablo a la gente de este nuevo pacto que la gente no lo conoce. Él entonces dice, el nuevo pacto, eso es lo que predica, es el nuevo pacto. ¿Y qué es lo que vamos a predicar si este es el pacto que nos involucra a nosotros? Yo no estoy en el viejo, yo estoy en el nuevo y usted está en el nuevo. Si usted no se involucra, usted no se va. Usted va a estar con el anticristo, buscando su sellito en la frente o en la mano derecha. Tiene que involucrarse en este nuevo pacto para que se salve. Esto es un asunto de vida o muerte.
y de tiempo. No hay mucho tiempo. En cualquier momento esto se va a definir. Cristo viene por el pueblo. Y si el pueblo no está en Cristo y está en otra cosa, entonces no te unte que no va. Va a pasar como le pasó a Noé con el pueblo. Cuando Noé preparó el arca, lo invitó a entrar como estamos haciendo nosotros hoy. Y la gente quiere entrar, pero ni eso lo conocen ellos. No entraron al arca, pero cuando comenzó a llover, todo el mundo buscaba la puerta, quería entrar. Todo el mundo quería meterse al arca. Así va a suceder cuando Cristo venga. El mundo se va a llenar de lágrimas y de lamento y de suspiro, porque la gente, ahora que tiene tiempo de buscar al Señor, no lo quiere buscar. Pero desde que Satanás coge el poder en la tierra, que va a gobernar por 42 meses, según Apocalipsis 13:5, entonces vamos a ver qué es lo que ellos van a hacer. Que ya no va a haber tiempo. Ahí, para la gente poder, un cristiano poderse salvar, va a tener que derramar su propia sangre, dejarse cortar la cabeza. Dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4. Dice Juan, y vi a los seguidores de Cristo, los que se quedaron, los que no aceptaron el sello de la bestia y fueron decapitados. Oiga bien, es decapitación que viene, es la cabeza que te la van a quitar. Y si ahora que estamos a tiempo de nosotros poder escapar del juicio venidero, usted no tiene el valor de usted enfrentar la verdad por la palabra, esos hombres corruptos que están, Dios le va a dar su pago. Dios le va a dar su pago a todos esos que andan buscando prosperidad. Es Dios que le va a pagar. A esa gente no le va a pagar el hombre. Cada vez que una de esas gente muere, van a un lugar especial que tienen allá abajo. Un lugar muy especial que ya Dios se lo ha mostrado a varios hermanos. Y se lo ha dicho. Dile a la iglesia que me busquen a mí, que se dejen de andar buscando bienes materiales, que yo no le he mandado a eso. Yo lo mandé a través de mí a buscar al Padre. Todas las cosas son añadiduras. El dinero, la comida, la ropa, la casa, el auto, eso es añadidura. Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas yo las voy a añadir. Esas fueron sus palabras. ¿Cómo voy a buscar lo material primero y después a Dios? ¿Qué lugar le estoy dando a Dios? Es necesario, porque yo estoy casi escuchando el grito de la gente cuando Cristo venga por el pueblo, y mucha gente que cree que están engañados porque se han dejado engañar, tienen la Biblia pero no la leen, y hay muchos que se han dado cuenta que el ministro que tiene está engañándolo, y ellos aceptan eso, por eso se van a quedar aquí también. Ese es uno de los motivos por los que usted se va a quedar. La Biblia le dice a usted que usted tiene que buscar. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo que busque? ¿Qué dice el Señor que busquemos? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando usted ve a una gente buscando bienes materiales, primero, afanándose por buscar lo material, esa persona está haciendo lo contrario de lo que Cristo le dijo. O sea, va en dirección contraria. En vez de ir para arriba, va para abajo. Esa es la realidad. Es dura, pero hay que decírsela. Porque para eso es este programa. Educativo, consejero y orientador. Aconsejarte que no baje para abajo, que suba para arriba. Es con Cristo que subimos. Orientarte que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que Él no te mandó a buscar afanes de la tierra, ni a buscar finca, ni carro, ni auto, ni apartamento, ni cosas lujosas. Todo eso es añadidura. Inmediatamente le refiere a Él estar con Él. Él te lo va a entregar, si te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él no quiere que se pierda tu alma. Él no quiere que tu alma se apegue aquí a dinero, como andan muchos por ahí. La semana que viene traigo un programa muy especial donde vamos a ver estos hombres ricos que andan buscando ofrendas, hombres con miles de millones guardados en los bancos y con yates y aviones, y andan pidiendo. Sí, lo vamos a conocer por sus nombres,
que les voy a traer ese video la semana que viene. Esos son ladrones que andan engañando a la gente, diciendo que vienen de parte de Dios y niegan a Dios con los hechos. Con la boca dicen que sí y con los hechos lo niegan. Hoy muchos pastores están así, enseñando cosas que Dios no le dijo que no es eso lo que tiene que enseñar. Es el evangelio de Cristo, es el evangelio, no es allá atrás, es el evangelio. Hay un evangelio nuevo que basta con ese, porque el único pacto completo que salva es este, el de Cristo, este nuevo pacto. El viejo pacto no vino para salvar a nadie. El antiguo pacto vino con el propósito de que conociéramos el pecado, y el pacto cumplió su cometido porque era de Dios. Ese pacto vino de parte de Dios. Pero ya nosotros rebasamos de ahí, estamos en el nuevo pacto, ya Cristo vino. Emmanuel, Dios con nosotros, ya vino. Ya nos dejó el evangelio y nos envió los misioneros y los conocimos. Y ya estamos en el evangelio, ahora vamos a aplicárnoslo. Es importante que nos apliquemos este evangelio y predicárselo a toda criatura. Oiga bien, Dios no le llama hijo a los que no están en él. Son criaturas. Que muchas criaturas creen que son hijos y no son hijos. Usted no está en el evangelio. Usted está con un pie en la ley, una pata en la ley y otra en Cristo. Y Cristo no es a media. O estamos en Cristo o estamos con el otro. No se puede servir a dos señores. Él lo explicó claramente. No podemos servir a dos señores, porque a uno aborreceremos y al otro adoraremos. Oiga bien, palabras textuales del maestro. El maestro, todo lo que trajo fue para enseñarnos a nosotros la verdad acerca de todo este proceso de salvación, que es un proceso que nosotros llevamos. En Gálatas capítulo 5, del 1 al 5, nos dice el apóstol: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si alguno se circuncida, de nada le aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. De Cristo se desligó. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo? Que te están aplicando ley en la iglesia. Te están aplicando la ley de Moisés. Salte de ahí. Pero es tiempo de que vuelve. Porque Dios, órale a Dios, comienza a orar para que Dios te provea un lugar donde se predique el evangelio, que tú puedas nutrirte. Porque el evangelio es como la comida espiritual de nosotros los cristianos. Si no tenemos ese evangelio, tú tienes la Biblia, ¿por qué no la lees? Clama al Espíritu Santo que te enseña. Él es el maestro. Ninguno de los que hemos aprendido llegamos sabiendo aquí. Llegamos inocentes también. Pero el Espíritu nos ha ministrado y tenemos la palabra, la más segura de Dios. Esta, la escrita. No es que vino un ángel y me dijo. La escrita es la más segura que tenemos de parte de Dios. Así nos dice el apóstol en 1 Timoteo capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en estos postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Oiga bien. Y abstenerse de alimentos que Dios creó. Toda esta enseñanza hoy se están cumpliendo en nuestros ojos. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Y la gente sigue dejándose engañar. Porque no claman al que tiene la verdad, al que quita el velo, al que rompió el velo en dos. Ya Cristo rompió el velo. Ya la verdad, tú tienes acceso a ella. La verdad no es solo de un ministro. Cada vez que un ministro te da una información, confróntalo con la palabra. La palabra de Dios son únicas y exclusivas para dirigir la iglesia que va para el cielo. Es la palabra, no es el ministro, no es el pastor, no es el que se llama apóstol, no es el maestro, es la palabra. Por eso te citamos la palabra, te damos donde lo dice, lo que decimos. Nosotros no inventamos
Nosotros no andamos buscando beneficio propio. Estamos buscando el bienestar de un grupo de hombres y mujeres que vamos para el cielo y nadie nos puede detener porque tenemos a Cristo como guía. Ese es el único guía, no hay más guía. No hay más guía. No lo hay. Dice 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordar, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Predicamos el Evangelio de Dios y trabajamos haciendo tienda, dice el apóstol. El apóstol es el primer apóstol, o sea, el único apóstol que nos fue enviado, porque no hay más apóstoles. Algunos se llaman apóstoles, pero son ellos mismos que se ponen esos títulos. Esos títulos no vienen de parte de Dios. Porque la historia de Pablo la conocen hasta los chinos de Bonao. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cómo Pablo se encontró con Jesús? ¿Cómo Jesús lo constituyó apóstol a los gentiles, a nosotros? Los gentiles somos las naciones que no tenemos nada que ver con Israel en el término de que no somos ciudadanos israelitas, sino de naciones diferentes. No importa, España, Portugal, Bélgica, República Dominicana, Nueva York, China, Japón, todos esos países somos los gentiles. Este evangelio, Jesucristo hoy está con nosotros, pero este evangelio muy pronto será quitado. Le va a ser quitado porque algunos individuos que han entrado encubiertamente, los cuales su condenación no se tarda, han entrado para engañar a la gente y han engañado, están engañando al pueblo, enseñándole cosas que Dios no le ha ordenado. Por esta razón es que tenemos que leer las Escrituras. Dice Colosenses 3, 5 al 5 y 6. Dice así: haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual viene la ira de Dios sobre los desobedientes. ¿Usted está oyendo? Le está hablando de la avaricia a los ávaros, aquellos que hoy la iglesia está llena de ávaros, gente avaricioso, buscando dinero a como dé lugar y diciéndole a la gente que están bajo maldición. La iglesia de Cristo nunca puede estar bajo maldición porque Cristo me libertó de esa maldición. Esas son mentiras que Satanás le ha traído a las iglesias. Por eso usted tiene que escudriñar y estudiar las Escrituras para que usted no se deje engañar de estos falsos maestros que ya fueron desde allá, desde Timoteo. Pablo se lo formó a Timoteo, que vendrían, ya están aquí con nosotros, ya lo tenemos en medio nuestro, estos falsos maestros, falsos profetas. Gente haciendo de todo en las iglesias, creyendo que Cristo no lo va a juzgar. Pero el lugar de ellos es el lugar más encendido en fuego que tiene eso allá abajo, la caldera allá. Ese es su lugar. Porque no respetaron ni tomaron en cuenta a Dios y se quieren burlar de la palabra. Dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjese cómo va repitiendo, cada escritor va repitiendo el mismo tema. La iglesia llena de avaricia, gente pensando que van a vivir para siempre en esta tierra, acomodándose, haciendo megas iglesias, gastando 4,000 millones de dólares en una iglesia, cuando los hermanos se están muriendo de hambre. Pero es que son tontos, estúpidos, que no entienden las Escrituras. Mientras un grupo se muere de hambre y están descalzos, ellos gastan 400 millones y buscando dinero como locos. Pues no sé para qué, porque Jesucristo no hizo eso, ni enseñó eso. Jesucristo nos enseñó a nosotros un evangelio santo y puro que está escrito aquí, y el apóstol Pablo nos lo está transmitiendo, tal y como se lo dieron a él, nos lo está mandando. Pablo ni le quitó ni le añadió. Por eso bendecimos al apóstol por hacernos llegar este evangelio tan puro, tan perfecto, y un evangelio que salva, sana y liberta. ¿Cómo puede ser posible que una iglesia se pase 10, 15, 20, 30, 40 años, 100 años,
atrás de lo material. Si el Señor dijo que eso es lo último, que eso es añadidura. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, Él es el que la va a añadir. No soy ni yo soy el que lo va a buscar. Él es el que va a abrir puertas. Cuando Él habla, nadie puede cerrar. Pero cuando Él cierra, nadie puede abrir. ¿Qué pues diremos? ¿Dejaremos de escuchar a Cristo para escuchar a un mentiroso que anda predicando ahí? Que nos establezcamos en la tierra. Somos ciudadanos del reino celestial, coherederos con Cristo en su herencia. Y Él lo dijo, yo me voy a prepararle una morada a ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si Cristo está allá arriba, ¿por qué usted está haciendo casa aquí abajo? ¿Para qué? No es que si usted puede tener su casita, usted la tenga, pero tampoco es que usted crea que usted va a vivir siempre aquí. Usted tiene que estar consciente que todo aquí se va a quedar y que aquí no va a quedar un bloque sobre bloque o una piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí todo va a ser quemado, esta tierra. Segunda de Pedro lo dice claro, que este cielo y esta tierra van a ser quemados con fuego, con todas sus obras. Entonces, usted tiene que estar consciente que si usted está construyendo un castillo, que va a ser derribado y va a ser quemado, y que el anticristo viene por ahí, ya las señales, todas las cosas están casi cumplidas. Estamos ya mirando los últimos vestigios de las profecías que Cristo explicó en Mateo 24 y 25. La venida del Señor está a la puerta. El objetivo de estas enseñanzas es que tú vuelvas a Cristo, que deje ese mal camino, que no siga hombre, porque es siguiendo hombres lo que andan, siguiendo hombres corruptos, corruptos de entendimiento y corruptos de todo tipo. Hay que seguir a Jesús, es a Cristo que tú tienes que seguir. Esperamos que tú puedas temperar para que el Señor pueda hacer el trabajo que Él quiere hacer en la vida de cada ser humano. A nosotros nos apena mirar la iglesia, la condición en la que la iglesia está hoy. La iglesia está de una manera terrible hoy, desviada de lo que Cristo le ordenó. A nosotros nos da pena, sabiendo que la venida del Señor está a la puerta. Satanás ha entrado encubiertamente. Son espíritus que están en esa iglesia dirigiendo a esa gente para que no lean lo que Cristo quiere que hagamos, para que no busquen este nuevo pacto. Pero cada cual va a tener todo lo que usted sembró, eso usted va a cosechar. Si usted sembró batata, usted no va a comer yuca, usted va a comer batata. Eso fue lo que usted sembró. Dios es bueno. Por esta razón es que Dios nos ha enviado para que nosotros hagamos el trabajo de recordarte que hay un nuevo pacto, que hay una escritura que tú tienes que leerla, que hay un evangelio de Cristo que tú tienes que predicarlo. El evangelio de Jesús fue el que mandó que predique. Marcos 16:15 y Mateo capítulo 28. Tienes que meterte esto entre mente y corazón, que hay un nuevo evangelio, que ya no estamos en aquellos años, que el tiempo se está terminando, que Satanás va a reinar la tierra aquí por 42 meses, dice la Biblia. Viene un personaje a gobernarla, que tenemos que estar preparados ya. No es prepararnos, es estar preparados, porque van a sonar las trompetas. Y qué lástima que la trompeta suene y que tú te quedes aquí, porque lo que viene a la tierra, por eso es que hay que leerlo para conocer qué es lo que viene, para que nadie tenga que decírtelo. Vienen unos demonios a ministrar la tierra que están presos en este momento y van a ser desatados debajo del gran río Éufrates, y vienen a trabajar con la gente, especialmente con los que niegan esta verdad de este evangelio. Con eso van a trabajar y le va a dar lo de ellos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, que van a buscar la muerte y la muerte huirá de ellos. No van a tener pan y sosiego.
Dice que buscarán de qué manera quitarse la vida, pero la muerte le va a salir corriendo para que el castigo lo puedan coger bien y completo. Dios está dando una oportunidad maravillosa a este pueblo. Tiene que ponerte a leer el nuevo pacto para que entre a Cristo, porque todos los que están fuera de este nuevo pacto no tienen parte con Jesús. Y el único que salva es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú lo que estás escuchando, hombre, te perdiste del camino de la verdad y de la vida. Está en muerte, está en error y está en mentira. Eso es lo que la palabra nos quiere decir, para que entendamos. Mire, ya para finalizar, en Mateo 7, 15 al 23, nos dice Jesús personalmente, nos dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidura de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. Fíjese qué sencillo. Dios, en su infinito amor y su misericordia, te está diciendo, tú estás viendo los frutos de esos individuos que los que andan buscando dinero, de eso y esas mujeres que andan pervirtiendo la iglesia, pastores con 3 y 4 matrimonios a cuesta, que tienen un infierno ya ganado, requete ganado, mujeres enseñándolo todo en los púlpitos. Dios no ha mandado a eso. Dios mandó a que se predique su evangelio y que acatemos letra por letra, palabra por palabra, cada mandamiento que Él nos dejó. La iglesia hoy tiene que buscar, porque queda poco tiempo. El tiempo que tenemos es muy mínimo. Así puedo decirlo por las señales. No estoy adivinando ni estoy profetizando. Las señales que Cristo nos dejó están todas cumplidas. Guerras y rumores de guerra, pestilencia y hambre. Todo esto está en el mundo. Todo esto está en el mundo. O sea que solo nos queda a nosotros buscar el favor de Dios a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros esperamos el próximo sábado que nos sintonice, porque traemos un programa especial, y decirte que este programa llega a ustedes gracias a Hormigones González de Jesús, que el sábado que viene vamos a traer ya el anuncio formal, lo vamos a grabar. Dios te bendiga, Dios te guarde, será hasta el próximo sábado. Bye. Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos